Y hoy vamos a comenzar hablando justamente de aquí, de Sudamérica, porque este primer semestre de 2021 se viene lleno de elecciones. Por ejemplo, este domingo Ecuador va a elegir a su nuevo presidente en una papeleta histórica. En marzo van a ser los bolivianos los que van a buscar a sus nuevos prefectos y alcaldes. Y en abril, Perú va a tener unas cruciales comicios presidenciales y parlamentarios luego de la gran crisis política del año pasado. ¿Cómo se viene el panorama aquí en nuestra región? Se lo vamos a preguntar a un experto como lo es Gabriel Gaspar, analista internacional, diplomático y ex subsecretario también de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Gabriel, bueno, vamos a comenzar hablando justamente de lo que viene más cerca. Este fin de semana hay elecciones en Ecuador, lo decíamos, con una papeleta histórica porque son 16 candidatos los que van a estar integrando esta papeleta, estos comicios buscando la presidencia de ese país. Sin embargo, claro, hay unos que tienen un poquito más de chances, pero que se habla de que hay un quiebre también político, institucional en Ecuador, de que no han podido aunar criterios, de que no se han podido formar alianzas, y esto quizás viene de un poquito de antes, ¿no? Con toda la sombra de Rafael Correa, que en un comienzo incluso iba a competir como vicepresidente, finalmente lo inhabilitan, de este quiebre que él tuvo y que fue muy claro con Lenín Moreno. ¿Cómo se viene el panorama en Ecuador y cuál cree usted que van a ser los principales candidatos? Bueno, tú lo has resumido muy bien. Hay una multitud de candidatos, sin embargo, solamente hay 3 que marcan en la mayoría de las encuestas, que hay para todos los gustos y de todas las tendencias y metodologías, ¿sí? Pero básicamente de estos 16 candidatos hay 3 que sobresalen. Recordemos que en Ecuador hay segunda vuelta, por si alguno no obtiene la mayoría suficiente en la primera. Y entonces estos son Andrés Arauz, que es el candidato del correísmo, por llamarlo así, candidato de centro izquierdo, un economista joven, que fue ministro en la época de Correa, fue director del Banco Central también. También está el banquero Guillermo Lasso, que es una figura política muy conocida en Ecuador, ha competido por la presidencia en varias oportunidades y es el candidato de centro derecha. Tenemos además, esos son los 2 que se disputan las principales preferencias en las encuestas, ¿no? Habría que agregar. Si uno quisiera hacer un balance inicial, diría que ninguno de los 2, según las encuestas, va a obtener la mayoría, entonces tendríamos segunda vuelta. Sí. En tercer lugar, entre un 15 y un 20%, por ahí oscila el candidato Yacu Pérez, que es un líder indigenista representando al partido Pachacutic, que, bueno, que él promete que va a pasar a la segunda vuelta. Gabriel, ahora, sí. Los demás candidatos en realidad sacan muy poco, muy poco. Claro, estarían entre estos 3. Le quería consultar por cuál cree usted que podría ocurrir en Ecuador, porque el liderazgo de Lenín Moreno ha sido muy presente, ha abarcado gran parte de la masa política allá en Ecuador, pero hay que recordar también que Ecuador también tuvo un estallido social que le afectó mucho a Lenín Moreno y que la figura de Correa todavía sigue golpeando dentro del país. ¿Cree usted que puede haber un cambio, que puede volver el correísmo a Ecuador, o usted cree que se va a mantener más o menos en la línea política que tiene Lenín Moreno? Bueno, de partida el partido de Lenín Moreno, o su candidato, mejor dicho, que es la única candidata, marca muy poco. Cuando digo muy poco, 2%, 3%, las más generosas. Entonces, lo que sí no va a haber es continuidad del actual grupo político, por llamarlo así. Pero ¿cuáles son las posibilidades? El dato más curioso es que hay en algunas encuestas el mínimo es 30 y en otras el máximo es 60% de ciudadanos que no indican preferencia, o se manifiestan indecisos, o dicen que no van a votar, o dicen que no tienen claro, en fin, no marcan preferencia. Entonces, la proporción que recién dimos de los datos es respecto a los ciudadanos que encuestados marcan preferencia. Entonces, aquí hay una cantidad enorme de votantes que podríamos tener 3 hipótesis. Una son ciudadanos
que hoy día están preocupados en los temas centrales, que al igual que en todo el resto de América Latina y del mundo en general, están preocupados por la pandemia y por la crisis económica, que para qué agregarle es brutal. Sí. En segundo lugar, ante eso, la proliferación de candidaturas tampoco les ayuda mucho. Claro. Son candidaturas que, como ustedes comprenderán, confunden, digamos, ante tal dispersión de opciones, lo cual hace que muchos auguren un alto abstencionismo. Y en tercer término, es una variante más interesante, que podría mostrar en presencia, y esto es una hipótesis nada más, de lo que se llama voto oculto. O sea, cuando la gente dice yo no voto, no tengo candidato, en realidad no está diciendo la verdad, porque sí tiene una opción, nada más que no la quiere decir. Muchas de esas opciones se han presentado en América Latina, pongo las dos recientes. En todas las encuestas, en las elecciones presidenciales últimas bolivianas, decían que había segunda vuelta y que Carlos Mesa y el presidente hoy Arce pasaban a una segunda vuelta. Gabriel, claro, ha sido un problema bastante grande entre los países aquí de la región, donde hemos estado carentes quizás de líderes, a diferencia de lo que eran décadas pasadas, ¿no? Donde las posturas, las candidaturas eran bastante claras. Quiero saltarme también a lo que va a ocurrir en Bolivia el próximo 7 de marzo. Ahí hay elecciones municipales, locales, de prefectos y alcaldes, y quizás podría ser la primera gran medición para el nuevo gobierno de Luis Arce. Sin embargo, también vimos cómo el mismo bloque de él, en conjunto con Evo Morales, estaban pidiendo caras nuevas. Incluso hubo una manifestación dentro de las primeras reuniones que tuvo cuando Luis Arce llegó al poder, incluido a Evo Morales, donde se le exigió al partido que hubiese una renovación. ¿Cómo usted pronostica lo que va a ocurrir ahí en marzo? O sea, para cerrar Ecuador, yo diría que en definitiva la verdad la vamos a ver el domingo en la noche, ¿no? El Consejo Electoral ha dicho que va a tener un pronóstico cerca de las 8 o 10 de la noche ya definitivo, preciso. Pero pasando a Bolivia, en Perú y en Ecuador se va a definir quién manda en los próximos años. En Bolivia ya está definido, va a mandar el MAS. Y la oposición al MAS se disgregó, se dispersó después de la derrota presidencial. Entonces, estas elecciones que son para elegir el poder el poder municipal y el poder local, los prefectos, los gobernadores, la oposición va dividida, son combates más bien electorales a nivel regional, y la novedad más grande es que también va a permitir definir quién de todas las tendencias que ahí conviven dentro del MAS va a ser la dominante. Tal como lo señalas tú, el expresidente Morales como suerte de generalísimo, pero no le fue muy bien en la designación de candidatos, el proceso de designación de candidatos. Tal como señalas tú, él y el presidente Arce fueron recibidos con una ovación de gritos de los militantes de base, pidiendo que querían gente nueva. Algo en Chile sería que nadie se repita el plato. Lo que va dirigido principalmente a los ministros que tuvo Morales en su último gobierno, o sea, García Linera, el ministro Romero, el ministro Quintana, en fin, que nosotros los conocimos mucho porque fue la época en que estuvimos en el diferente... En La Haya. De La Haya. Entonces, en otras partes... El MAS, el comité de búsqueda del MAS se equivocó, fue el caso del Alto, que es una de las ciudades más importantes, que es el bastión Aymara, además de votación, porque ahí no se reconoció el mejor derecho de la ex senadora y presidenta del Senado hasta hace poco, Eva Copa, la que al final se fue por fuera y está marcando arriba el 66% de preferencia, o sea, va a salir. Entonces, al interior del MAS hay sus pugnas, hay sus diferencias. El presidente Arce, que es un economista competente, que conoce bien la economía y que va a ser su principal preocupación, está acompañado de Choquehuanca, que es el líder de los indígenas aymaras del centro, de las Yungas, del Alto, de la zona de La Paz. Y que fue canciller también durante esa misma época ahí de la Haya. Y que Evo lo sacó de una manera muy poco diplomática.
Claro, lo veían incluso algunos como candidato presidencial y finalmente termina siendo el compañero de fórmula de Arce. Gabriel, nos queda poquito tiempo, pero también quiero abordar el tema de Perú, que quizás podría ser el más importante de estos tres para nosotros, debido a que es un cambio presidencial de un país vecino, que es muy importante también por las relaciones políticas, diplomáticas y económicas para nosotros, como lo va a ser Perú, un país que viene con una crisis política desde hace mucho tiempo, cierto que los últimos tres presidentes no han sido electos. El último fue Kuczynski, pero después vino Vizcarra, vino Merino, hoy día está Sagasti. ¿Cómo ve usted el panorama político en Perú, que también yo lo he visto bastante disgregado entre los candidatos? ¿Podría volver el fujimorismo en esta nación? Difícil, porque hay un indicador que hay que analizar siempre, que es cuál es el nivel de rechazo que tiene un candidato. Un candidato puede, por ejemplo, en una dispersión donde hay candidatos con poca votación, como en el caso de Chile, entre paréntesis, un candidato puede decir: yo con un 15% estoy en primer lugar, porque la caballada está flaco hoy día. Claro. Pero tiene un nivel de rechazo arriba del 50%. Entonces sí que ese candidato no va a surgir mucho, ¿no? Entonces en Perú, es tal como tú dices, una crisis política que se venía arrastrando, que se agravó con los casos de corrupción y que más encima le pegó la pandemia para una economía donde el 50% a lo menos es informal, sin contar el 1 millón de venezolanos inmigrantes. Y que además, digámoslo, la ciudadanía está muy disconforme de la manera como se ha manejado la pandemia. Un solo dato: en el Perú no ha llegado ni una vacuna, ni para la muestra, ni para la foto del presidente tomándose la vacuna, no, ninguna. Pese a que el presidente Vizcarra prometió y juró, el expresidente, ¿no?, de que ya se habían hecho todas las gestiones. Entonces hay indignación, hay una bronca, por decirlo así, y unida a graves problemas migratorios de migrantes venezolanos en su mayoría y colombianos en menor medida en la frontera norte, al punto que el ejército ha desplegado hasta tanques, lo cual yo encuentro un poco desproporcionado. No se trata de una amenaza bélica, la migración, hay que resolverla de otras maneras, con cooperación. Entonces, en las encuestas hoy día, los candidatos, el que más marca es George Forsyth, que es más conocido como el arquero de Alianza Lima, es como si nosotros lleváramos, no sé, a algún arquero reciente, claro, al Johnny Herrera, no sé, como candidato. Y está seguido, según la encuesta, pero las que más aparecen son Keiko Fujimori, pero con menos de un 10%, la izquierdista Verónica Mendoza y Johnny Lescano de la Acción Popular. Los demás candidatos en Perú llegaron a haber más de 20 candidatos. Se han ido cayendo algunos, probablemente se sigan cayendo. Entre los demás hay para todos, pero ninguno levanta mucho. El candidato del actual gobierno del presidente Sagasti, que representa el partido Morados, Perú se ha llenado de partidos de escasa profundidad programática, y de mucha elocuencia de líderes carismáticos. En muchos casos los líderes carismáticos son los que financian los partidos. Hay un problema grave. Se ha fragmentado mucho. Sí, se ha fragmentado mucho, y al punto de que el mismo Vizcarra ni siquiera tuvo una bancada política en la última parte de su tiempo. Bien, don Gabriel Gaspar, muchas gracias nuevamente por analizar aquí lo que está sucediendo en esta región con estos comicios cruciales que se nos vienen durante esta primera etapa del año 2021, y sin duda cuando ya tengamos los resultados vamos a estar comentando también lo que ocurra. Que esté muy bien, muchas gracias por estar aquí en Conexión Global. Gracias a ustedes y les deseamos lo mejor a nuestros hermanos en sus decisiones.